Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. En realidad sí hay como varias cuestiones a tratar. Primero, lo llamativo es, que es casi normal en Argentina, es esta utilización constante y abusiva de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Que es una facultad que tiene el presidente para regular situaciones sociales que en principio podrían ser trabajadas en el marco del Poder Legislativo mediante una sanción de una ley, pero que son atribuciones que el Poder Ejecutivo, en cabeza del presidente, puede llevar adelante, ¿no? Sí. Claramente en Argentina, que es una facultad constitucional, se advierte cierto abuso de esas facultades, ¿no? Porque en la Constitución la posibilidad de estos decretos está cuando se dan estas dos situaciones, ¿no? Una necesidad o una urgencia que no logre esperar o no sea posible esperar el tratamiento normal que lleva toda una ley, ¿no? Que es un tiempo más extenso. Entonces, lamentablemente en Argentina se regula muchos temas de distintos aspectos, con algunas provisiones lógicamente de la Constitución, por decreto de necesidad y urgencia, que es como la forma más rápida de evadir la decisión popular que tiene en principio el Poder Legislativo. En ese caso, el decreto, en principio sí, claramente es un decreto que flexibiliza las condiciones de protección del ambiente, con lo cual eso ya desde el punto de vista del derecho ambiental y constitucional es alarmante, porque en principio va en contra de lo que establece la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, que la Ley General del Ambiente es una ley que se denomina de presupuestos mínimos. Esto quiere decir que es una ley que regula lo básico y le da posibilidad al Estado de que con otras leyes pueda regular hacia arriba, digamos, en un orden progresivo. Entonces, aquí este decreto en principio reduce un poco lo que tiene establecida la Constitución, de que todos tenemos derecho a un ambiente sano, la protección integral del ambiente para las generaciones futuras y demás. El tema de los residuos, lo que está en juego aquí es sobre todo esto de que no se va a poder saber, primero que se habilita el ingreso de todo residuo de otros países, pero por otro lado es que no solamente se va a permitir, sino que se va a desconocer cuál es el origen o cuál es el contenido de esos residuos, ¿no? Que tiene que ver con lo que en el decreto habla del certificado de inocuidad, que es saber de dónde viene ese residuo, de dónde surge, para saber si realmente está dentro de los parámetros para ser comprendido como residuo peligroso o no. La verdad que este decreto en estos tiempos es un decreto totalmente regresivo en materia ambiental, sobre todo porque lógicamente en Argentina el tema ambiental es un tema que no se le da el tratamiento que desearíamos, ¿no? Ustedes ahí en Junín, de hecho, el tema ambiental con el basurero lo viven a flor de piel, con San Martín también. Es decir, en Argentina no tenemos políticas públicas ambientales serias, concretas y sobre todo que sean de tipo progresivas, ¿no? Que puedan mejorar aún más el ambiente. Tampoco tenemos mecanismos serios, concretos de tratamiento de residuos. No somos un país que se caracterice por reciclar demasiado. Entonces, de repente, generar más residuos, traer más residuos, además de lo que generamos, eso al ambiente lógicamente le genera un impacto negativo, pero por otro lado expone al ambiente a un riesgo que no lo podemos controlar y que no sabemos el contenido. Digamos, a veces en Argentina en el tema ambiental vamos medio a contrarreloj, porque mientras otros países, por ejemplo, no sé, por decir un tema, se prohíbe la megaminería, en Argentina los candidatos son súper propensos a decir es el desarrollo de la Argentina y la salvación de la Argentina. Claro. En materia de residuos, mientras otros países prohíben el ingreso o regulan más estrictamente el tema de residuos, nosotros
flexibilizamos todas las normas. Entonces, esto tiene que ver claramente con un sistema y un modelo económico a nivel global y un modelo de gobierno que está enmarcado claramente en un neoliberalismo que las empresas y los mercados tienen gran incidencia y sobre todo las potencias mundiales, ¿no? Argentina está como necesitada de tener respaldo internacional de los países grandes como Estados Unidos. Hay una relación por parte de la Argentina, por parte del presidente, muy cercana con el gobierno de Estados Unidos y eso no dejaría mucha duda de que tenga que ver con algunas cuestiones diplomáticas o compromisos asumidos en campaña o en unos encuentros. Entonces, este decreto claramente va en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 41, vulnera los principios de la Ley General del Ambiente, es decir, no es un decreto que claramente pone en riesgo el ambiente y no lo protege, cuando la Ley General del Ambiente lo que busca justamente es eso, que todas las políticas ambientales, públicas ambientales, legislativas que se elaboren en el marco del ambiente, tiendan a proteger aún más este bien que tenemos, que es justamente el ambiente. Cuando hay una política que no logra proteger esto, lógicamente estamos ante una norma que pone en reducción o debilita esa legislación. Yo creo que este decreto va a ser cuestionado tal vez por algunas organizaciones que están en el marco del trabajo con el ambiente, porque claramente, primero que te insisto, es un decreto de necesidad y urgencia que tendríamos que empezar a preguntarnos cuál es la necesidad y la urgencia de regular o de flexibilizar este permiso de ingreso de residuos de otros países a Argentina. No es una cuestión de vida o muerte. Y segundo, el tema de que el decreto claramente va a contracara de lo que establece la legislación ambiental. Entonces es preocupante porque, claramente el tema de la protección, el tema del conocimiento de cuáles son de dónde viene ese residuo, cuál es la potencialidad de su peligrosidad, lo vamos a desconocer, ¿no? Tal cual. Germán, ¿cómo es la historia de la Argentina en cuanto a la temática de la importación de basura y residuos? Por ahí tengo un poco de desconocimiento si esto ya estaba sucediendo y este decreto de necesidad de urgencia viene a flexibilizar aún más esa situación. ¿Ya como país importamos basura de otros países? En principio, digamos, la importación en Argentina estaba más, casi, digamos, importación formal legal no se estaba dando justamente por la legislación hermética de Argentina, digamos, exigía justamente, tenía unas exigencias mayores, entonces al querer ingresar residuos de otros países, con este certificado que había que presentar, Argentina tenía como un requisito que era difícil de franquear, digamos, o por lo menos si yo quería traer residuos de otro país que no tuviera y no quería declararlo, había una imposibilidad. Entonces, digamos, Argentina siempre, de hecho, ha querido en la década del 90, se ha pretendido llevar en Chubut un basurero nuclear, ¿no? Que también fue impedido en Argentina. Pero Argentina siempre estuvo como tratando de impedir el ingreso, por eso justamente estas normas tan rigurosas o tan finas en sus pedidos de requisitos, que lógicamente lo ubicaban en un lugar que impedía el ingreso de residuos, que había seguramente en algunos lugares ingresaban, pero estaba, o por lo menos no tanto el ingreso, pero sí de la generación, porque al ingreso del residuo vos le tenés que sumar lo que vos generás. Entonces, claro, Argentina tenía justamente este requisito de informar de dónde venía, cuál era el contenido, cuál era la peligrosidad, y lógicamente eso era una cierta barrera o un cierto escollo que al resto de los países le impedía. Con este decreto, al no exigirse ese certificado, porque dicen que ya no se emiten, lo que permitís es el ingreso libre de residuos, sin saber el grado de peligrosidad. Entonces, digamos, si antes no se daba o se daba en menor medida, ahora lo que haces es habilitarlo con las puertas abiertas de par en par. Claro, pero, sí, digamos, antes en Argentina, de hecho, la ley de residuos peligrosos, los decretos que se han ido sancionando a lo largo del tiempo, tiene que ver justamente con eso, con una protección del ambiente y la protección de ingreso de residuos al país.
La ley de residuos peligrosos es una ley súper importante en Argentina que justamente regula toda esta materia ambiental, y es una ley claramente de avanzada en su momento y que llevó mucho tiempo de lucha y de disputa con las empresas, con el propio Estado, hasta su efectiva sanción, ¿no? Después los decretos reglamentarios y demás fueron en este mismo grado de avance y de protección. Con este decreto lo que hacemos es flexibilizar toda esta materia ambiental de la ley de residuos peligrosos, de ir contra lo que establece el 41 de la Constitución, de corrernos un poco de los principios de la Ley General del Ambiente y, lógicamente, permitir el ingreso desmedido de residuos, ¿no? El residuo no solamente es lo que nosotros generamos en nuestras casas, sino todos los residuos que se van generando en las industrias, ¿no? Que algunos residuos se pueden reutilizar, pero otros residuos lógicamente son inutilizables. Y ahí está el tema de lo que yo te decía, no somos un país que se dedique al reciclaje, ¿no? Por darte un ejemplo sencillo, ¿qué hacemos con las pilas cuando se termina? Las revoleamos, no tenemos un tratamiento de pilas, por ejemplo. Que con el cobre no tenemos mucho reciclaje en esa materia. El tema plástico tal vez es lo más avanzado que tengamos. Todo lo que tiene que ver con chatarras, a veces no tenemos una cultura de reciclaje, entonces eso provoca aún más ese riesgo ambiental que se potencia con estos ingresos de otros países también, ¿no? Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.